Hola, muchas gracias por estar nuevamente aquí en este video de SLA Asesorías Financieras. Te invito a que te suscribas o a que me sigas en Facebook para que conozcas el contenido que estoy publicando todos los días referente al tema de los seguros. En este video del día de hoy te voy a hablar sobre los seguros de gastos médicos mayores, qué son, cómo funcionan, pero algo muy importante que te quiero mencionar es que te voy a hablar de manera muy general, ya que si nos ponemos a hablar de cada uno de ellos y bajo sus condiciones generales, pues nos llevaríamos mucho tiempo. Así que te voy a hablar de manera muy general para que sepas cómo funcionan y si se adaptan a tus necesidades o para lo que tú lo necesitas. Bueno, antes que nada quiero mencionarte que existen diferentes tipos de seguros. Existen seguros de manera individual y de manera colectiva. Los colectivos son los que te pueden otorgar en tu centro de trabajo y están bien, pero también quiero que sepas que existen seguros de manera individual, es decir, que uno puede contratar por su propia cuenta y pues que cumplen con la misma función. La ventaja o la diferencia que tiene un seguro de manera individual a uno colectivo es de que el seguro de manera individual tú lo puedes adecuar a tus necesidades, es decir, tú puedes dictaminar sumas aseguradas, coberturas adicionales, inclusive hasta beneficiarios que tú puedes agregar o que puedes tener en este tipo de pólizas de manera individual. Y haciendo una comparativa con los seguros colectivos, pues difícilmente tal vez puedas agregar alguna cobertura adicional. Una vez aclarándote esto, quiero mencionarte que los seguros de gastos médicos mayores, como su nombre lo indica, son para gastos médicos mayores. Y te platico esto porque también existen seguros de gastos médicos pero menores. Los de menores pues son para enfermedades o padecimientos en donde se tenga que utilizar la póliza, pero como tal el costo no va a ser tan elevado. Y por el contrario, los seguros de gastos médicos mayores son para enfermedades que llevan un tratamiento mucho más largo y mucho más costoso. Por ejemplo, podría ser el tema del cáncer o el tema de la leucemia. Entonces es importante que aprendas a diferenciar entre un seguro de gastos médicos mayores y uno de gastos médicos menores. La forma en que se funcionan los seguros de gastos médicos mayores es que los seguros de gastos médicos mayores pues te van a cubrir el tema de honorarios médicos, el tema de tratamientos, el tema de cirugías, el tema de análisis y medicamentos derivados de alguna enfermedad o de algún accidente, por lo cual tú tengas que utilizar lo que es este tipo de pólizas. Bueno, te platico esto porque hay mucha gente que piensa o que quiere contratar, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, por ejemplo, para el tema de consultas de pediatra rutinarias de un bebé. Entonces sí te lo puede cubrir el seguro de gastos médicos, pero no de consultas rutinarias. Por ejemplo, si utilizaste la póliza de gastos médicos y fue porque tu bebé desafortunadamente tuvo algún padecimiento congénito y por ende tiene que estar yendo al pediatra, pues entonces el seguro de gastos médicos mayores sí te lo va a cubrir. Pero si por ejemplo es una consulta de manera rutinaria para, por ejemplo, el tema de tal vez algunas vitaminas o el tema de un seguimiento, pues ahí no te va a aplicar un seguro de gastos médicos mayores. Entonces es importante que sepas esto y que aprendas a diferenciar esta parte que te platico. Ahora, algo también que debes de saber de los seguros de gastos médicos mayores es que hoy en día aquí en México se distribuye por una gran cantidad de aseguradoras. Y bueno, te preparé lo que fue una pequeña presentación para que veas y poderte explicar de mejor manera la parte de los seguros de gastos médicos mayores. Entonces, déjame abrirla nada más. Bueno, los puntos que debes de tener en cuenta por si quieres contratar un seguro de gastos médicos mayores o ya tienes uno y quieres sacarle el máximo provecho a tu póliza es saber el nivel hospitalario, el tabulador médico, deducibles y coaseguros y los periodos de espera. Y en esta presentación pues te voy a explicar cada uno de ellos. Y te voy a empezar por el nivel hospitalario y el tabulador médico. El nivel hospitalario, pues es el tipo de hospitales en donde puedes atenderte si utilizas tu póliza de gastos médicos mayores. Y regularmente lo que hacen las aseguradoras es clasificarlos. Por ejemplo, existen hospitales con nivel 100, nivel 200, nivel 300 o nivel 400, por ponerte un ejemplo. Entendiéndose que el nivel 100 es el hospital con mayor tecnología para atenderte y el nivel 400 es un buen hospital, pero tal vez no cuente con la suficiente tecnología de un hospital en nivel 100 y por eso es que la aseguradora le da esta categoría. Ahora, ¿qué es el tabulador médico? Bueno, el tabulador médico es un costo que la aseguradora va a pagar por el tema, por ejemplo, de una atención médica, por ejemplo, el tema de una consulta. Como te lo mencionaba, el seguro de gastos médicos mayores te va a cubrir el tema de consultas, honorarios médicos, medicamentos y demás cosas derivadas del tema de una enfermedad o del tema de un accidente. Entonces, el tabulador médico va a determinar hasta cuánto la aseguradora va a poder pagar al hospital por haber hecho una reclamación. ¿Y por qué es importante que sepas esto? Porque, por ejemplo, el tabulador médico que se le puede aplicar a un hospital
hospital de nivel 400 no va a ser el mismo que se le va a aplicar a un nivel 100. ¿Por qué? Porque como te lo mencionaba, el costo de la utilización del seguro de gastos médicos para la aseguradora pues no va a ser el mismo de un hospital nivel 400 a un nivel 100. Y para que lo entiendas de mejor manera te voy a poner un ejemplo. Supongamos que te quieres atender en un hospital de nivel 400 y que el costo de la consulta médica es de 400 pesos y tienes un tabulador médico que te cubre por consultas de hasta 1000 pesos. Bueno, pues entonces si tú utilizas tu póliza ahí, pues la aseguradora sí te la va a absorber porque el tabulador médico pues está dentro de lo que está cobrando pues ahora sí que el hospital. Entonces es decir, está dentro del rango de precio que la aseguradora va a pagar al hospital por esta consulta médica. Pero ¿qué pasaría por ejemplo si te atiendes en un hospital de nivel 100 y resulta que tu tabulador médico nada más te cobra hasta 1000 pesos y en el hospital de nivel 100 te cobran la consulta en 1200? Pues bueno, entonces ahí esos 200 pesos de diferencia pues lo tendrías que absorber tú por tu cuenta porque el tabulador médico pues llegó a su tope y ya no te lo va a estar cubriendo. ¿Y por qué te platico esto? Bueno, porque regularmente y desafortunadamente esto es una muy mala práctica que hay en el sector asegurador, es de que para abaratar el costo de las pólizas de gastos médicos mayores pues ponen tabuladores médicos muy bajos pero te dan acceso a hospitales de muy buen nivel. Y para que lo entiendas de mejor manera cómo se vería esto, pues es como si te compraras un Ferrari pero te lo dieran con llantas de bicicleta. O sea, el Ferrari tiene la potencia para correr y para lo que tú quieras, pero con las llantas no lo vas a poder utilizar y vas a tener que hacer un costo adicional para poderle sacar el máximo provecho a este carro. Y lo mismo sucede con los seguros de gastos médicos mayores. Te dan accesos a muy buenos hospitales, pero los tabuladores médicos son muy bajos y desafortunadamente pues tienes que gastar más por la utilización de esta póliza para poderte atender en este tipo de hospitales. Entonces es importante que sepas esto y que aprendas a diferenciar el nivel hospitalario y el tabulador médico. Ahora, ¿qué es el deducible y qué es el coaseguro? Bueno, déjame cambiarme de presentación para poderte explicar esta parte. Bueno, el deducible es nuestra primera participación dentro de la reclamación de una factura hospitalaria y el coaseguro es nuestra participación dentro de la reclamación de una factura hospitalaria. ¿Pero qué es una factura hospitalaria? Bueno, la factura hospitalaria es el costo o los gastos que la aseguradora va a pagar por la utilización de nosotros, o sea, nosotros como clientes, de la utilización de un seguro de gastos médicos mayores. Y dentro de una factura hospitalaria pues va el gasto o el costo para la aseguradora de honorarios médicos, medicamentos, análisis, tratamientos y demás cosas que utilizamos nosotros por utilizar lo que fue la póliza de gastos médicos mayores. Ahora bien, algo muy importante que te quiero mencionar y que debes de diferenciar es de que los seguros de gastos médicos menores regularmente manejan deducibles y coaseguros del 0% y por su parte los seguros de gastos médicos mayores pues el deducible y el coaseguro pues ya los empiezan a manejar pues de un nivel bajo a un nivel alto. También debes de tener muy en cuenta que entre mayor sea el deducible y el coaseguro, el costo para ti de la póliza de gastos médicos mayores va a ser menor. ¿Por qué? Porque vas a participar con más al utilizar lo que es la póliza de gastos médicos mayores. Entonces, entre mayor sea el deducible y el coaseguro, para ti será más barata la póliza. Y por el contrario, si el deducible y el coaseguro es más bajo para ti, pues el costo de la póliza pues va a incrementar considerablemente, bueno, no inconsiderablemente, pero sí va a ir de manera proporcional el costo de un seguro de gastos médicos mayores. Ahora bien, una vez explicándote esto, pues te voy a explicar cómo funcionaría el tema de una reclamación de una factura hospitalaria de 300,000 pesos y te traigo un ejemplo. Es un ejemplo que maneja mi aseguradora con la cual yo estoy trabajando y que vende seguros de gastos médicos mayores. Te lo voy a explicar y te voy a decir cómo funciona, pero debes tener muy en cuenta de que este ejemplo pues puede variar independientemente de la aseguradora y del tipo de seguro que tú tengas, pero pues te va a ayudar a entender y a comprender cómo es que funcionan estos dos conceptos. Bueno, aquí tenemos una reclamación de 300,000 pesos y pues al nosotros presentar a la aseguradora y reclamar este monto nos va a decir que paguemos el deducible. Entonces pues para ejemplos de este ejemplo, vaya la confusión de palabras aquí, pues sería de 15,500 pesos, es decir, a los 300,000 pesos les vamos a descontar los 15,500 y nos van a restar 284,500. Después nosotros vamos a ir nuevamente con la aseguradora y le vamos a decir que ya se haga cargo pues de los gastos de la utilización de la póliza, pero nos va a decir que nos falta pagar lo que es nuestro coaseguro todavía. Para ejemplos de esta presentación pues yo puse que el coaseguro es del 10% con puntos decimales y por eso es que sale que el total a pagar es de un coaseguro de 28,500 y no de 28,450, abriendo una diferencia de 50 pesos. Te platico esto porque decidí manejar más que nada en el porcentaje un número cerrado y no manejar decimales.
Una vez que nosotros hayamos aplicado lo que es el coaseguro al saldo después del deducible, es decir, a los 284,500 pesos, pues vamos a sumar lo que es el deducible y el coaseguro para decirle a la aseguradora así, sabes que aseguradora, yo ya te pagué el deducible y ya te pagué el 10% del coaseguro, ahora sí tú hazte cargo de los demás gastos derivados de la utilización de mi póliza de gastos médicos mayores. Entonces ahí la aseguradora te va a decir, ok, perfecto, yo me voy a hacer cargo de los gastos derivados por la utilización de tus gastos médicos una vez descontando el deducible y el coaseguro que tú como cliente pagaste. Entonces, en este ejemplo, la participación de tú como cliente sería de 44,000 pesos y la participación de la aseguradora va a ser de 256,000 pesos, y así es como aplicaré un deducible y un coaseguro en este ejemplo que te acabo de presentar. Ahora te preguntarás, ¿y cómo se vería reflejado esto? Por ejemplo, una reclamación más grande. Por ejemplo, si se utilizó la póliza de gastos médicos para el tema de una leucemia o para el tema de un cáncer, que son tratamientos mucho más costosos y que se llevan por un periodo mayor de tiempo, pues entonces ahí ya aplicarían lo que serían topes deducibles y topes de coaseguro. Algo que debes tener muy en cuenta para estos ejemplos que te platico es que las aseguradoras ya manejan lo que son topes deducibles y topes de coaseguro, pero yo no te quise poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque cada aseguradora y cada seguro pues se manejan diferentes este tipo de topes. Entonces, para no confundirte, pues no te quise poner un ejemplo, pero si ya quieres revisar uno en particular o te interesaría cotizar un seguro de este tipo y ver cómo aplicarían deducibles y coaseguro, pues me puedes dejar un comentario en la parte de aquí abajo, o bien puedes seguirme en mi página de Facebook y mandar un mensaje a través de este medio y poder platicar y revisar tu caso. Ahora, una vez explicándote lo que son los deducibles y coaseguros, voy a explicarte lo que son los periodos de espera. Bueno, estos periodos de espera de los cuales te voy a platicar es el tiempo que debe de transcurrir para que la aseguradora se haga cargo de ciertos padecimientos o de ciertas enfermedades. Por ejemplo, hablemos de que tenemos una póliza de gastos médicos mayores y que la queremos utilizar por el tema de la maternidad, pero resulta que nuestra esposa ya está embarazada y que le faltan 2 meses para aliviarse. Pues entonces la aseguradora regularmente no te lo va a absorber. ¿Por qué? Porque ya falta poco tiempo para el tema del nacimiento del bebé y pues maneja lo que son periodos de espera. Y por ejemplo, para este ejemplo y esta presentación que te hago, el periodo de espera para la maternidad es de 10 meses, es decir, que si yo contrato mi póliza el día de hoy, tienen que transcurrir a partir del día de hoy 10 meses para que la aseguradora se haga cargo de esta cobertura, o bueno, que se haga cargo de lo que es la maternidad. ¿Y por qué te platico esto? Porque desafortunadamente hay muchas personas que, por ejemplo, tienen que hacerse alguna cirugía en particular y pues ya está muy próxima, y entonces cuando les interesa lo que es utilizar lo que es la póliza de gastos médicos, y si no tienen una, pues se empiezan a cotizar una o a querer contratar una que les cubra esa cirugía. Entonces te platico esto porque si, por ejemplo, es tu situación, tienes que saber que hay periodos de espera para poder utilizar lo que es la póliza de gastos médicos. Por ejemplo, para el tema de una cirugía de nariz, pues hay un periodo de espera de 24 meses, que son 2 años. Entonces, si yo contrato mi póliza de gastos médicos el día de hoy, pues tienen que transcurrir 2 años para que la aseguradora pues me cubra el tema de la cirugía de nariz. Entonces, este ejemplo de periodos de esperas que te estoy poniendo aquí son de la aseguradora donde yo trabajo y son de un seguro en particular. Pero independientemente de los seguros que la aseguradora maneja y de la aseguradora con la cual cotices tu seguro de gastos médicos mayores, pues manejará periodos de esperas diferentes. Entonces, espero que te haya quedado muy claro la forma en cómo funcionan los seguros de gastos médicos mayores y que te haya aclarado más que nada el panorama de cómo funcionan y cómo aplicarían tanto deducibles, coaseguros, tabulador médico y nivel hospitalario. Si te gustó este contenido, lo puedes indicar dejándome un gran me gusta o comentando e interactuando con la publicación de este video. De igual manera te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube o a que me sigas en mi página en Facebook, que es donde estoy publicando contenido prácticamente todos los días referente al tema de los seguros. Nos vemos hasta el siguiente video.